El material que vamos a utilizar para realizar esta faja es tela rígida sin extensión, un elástico lo más ancho que se consiga, esto tiene 20 centímetros. Voy a utilizar un retazo de lienzo para utilizar como forro, ganchitos y tanza. En este caso estoy usando una tanza fina, pero se puede utilizar tranquilamente una tanza más gruesa. Para definir el contorno de la faja, a la medida del contorno de la cintura le vamos a quitar el 25%. Si la queremos más apretada y que nos dé un poco más de forma, le podemos quitar el 30%. Esta faja tiene que medir en la parte de la espalda 25 centímetros y en la parte delantera 30 centímetros. Como yo he conseguido solamente un elástico de 20 centímetros de ancho, lo que voy a hacer es agregar una tira aquí abajo con esas medidas. 5 centímetros más aquí atrás y los 10 centímetros aquí adelante. Entonces yo ya tengo la medida que necesito. Esto lo voy a unir con un zigzag. Este borde del elástico ya lo corté y lo overloqué y lo voy a unir con un zigzag a esta parte más ancha para completar la medida que necesito. En este caso voy a trabajar con un zigzag bastante ancho y juntito. Voy a trabajar con un zigzag de 5 milímetros de ancho con una distancia de 2 milímetros entre puntada y puntada. Voy a encimar un elástico sobre el otro apenas medio centímetro y voy a empezar a coser. No hace falta que lo estire porque con el zigzag luego esto recupera la elasticidad perfectamente. Sí, voy a ir sosteniendo para poder trabajar y que los elásticos no se me corran. Voy a hacer una costura de un lado y voy a repetir la misma costura del otro lado. Hemos unido con un zigzag estas piezas. Entonces aquí ya tenemos los 25 centímetros y de este otro lado tenemos los 30 centímetros. Como esto está con un zigzag, esto lo podemos estirar y la costura no revienta, está perfecto. Lo mismo con este otro lado. ¿Ven? Se puede estirar y no pierde la forma, no se descose, así que esto es completamente segurísimo. Ahora lo que necesitamos hacer es recuperar la forma recta de este lado. Vamos a enderezarlo de esta forma a ambas partes y este excedente lo vamos a cortar. Ya tenemos listas nuestra parte elastizada de nuestra faja, entonces vamos a reservar para preparar las otras partes. Esta pieza de tela rígida tiene 29 centímetros por 14 centímetros de ancho. Es la parte de la espalda. Lo que voy a hacer ahora, sé que esta medida tiene que tener 25 centímetros. Entonces yo acá tengo mi margen de costura que a la parte de arriba voy a dejar 1 centímetro y a la mitad desde aquí tengo los 12 centímetros y medio. ¿Por qué voy a hacer esa marca? Porque a esta altura voy a hacer una pequeña entrada, pero apenas insinuada. Una cosa muy sutil.
Esta parte no va a ser recta, va a tener apenas una insinuación, una pequeña entradita, que eso me va a ayudar para darle forma en la cintura. Se aprecia, ¿verdad? Para empezar a coser voy a colocar el lienzo que tengo en la parte de abajo para esto todo envolverlo. Voy a abrir esta tapa porque de este lado voy a empezar a colocar la parte de atrás de mi faja. Como esto tiene una curva, me tengo que asegurar de sujetarlo bien como corresponde, que el elástico me siga esa forma, y esto va acá arriba. Esta parte, que es la parte delantera, la voy a envolver con mucho cuidado porque acá también necesito colocar la otra parte, porque estoy trabajando con la parte de la espalda y necesito que estas dos partes queden unidas. Una vez que lo tengo listo, puedo coser. Al momento de empezar a coser, me voy a asegurar de estar cosiendo forro, la tela de la parte de abajo, el elástico y la tela de la parte de arriba. Esto lo voy a tener bien sujetado y voy a hacer un pequeño atraque. Y a la altura del elástico voy a hacer otro atraque. A medida que voy cosiendo, voy a ir quitando los alfileres y me voy a ir asegurando de ir cosiendo por la concavidad que yo le hice a esta parte de la cintura. Cuando llego a esta parte de la altura, lo que voy a hacer es correr un poquito los elásticos que tengo por adentro para asegurarme de no coserlos, y voy a cerrar esta parte de arriba. Ahora lo puedo dar vuelta. Con este proceso mi faja va tomando forma. Esta es la parte de la espalda y esto es la parte delantera. Ahora lo que voy a hacer es hacer las bolsitas para colocar las ballenas. Voy a hacer una en este borde, otra en este borde y voy a poner dos en el medio. Siempre con la precaución de tener este borde para adentro, porque luego tengo que cerrar todo con una costura aquí. Ya tengo listas las bolsitas para mi ballena y dejé la parte de abajo abierta para poder embutir las ballenas. Lo que voy a hacer antes de meterla es quitarle un poco las puntitas que tiene a los lados y voy a embutir una en cada bolsita. Ya que tengo la ballena hasta adentro, lo que voy a hacer es empujar hasta el máximo, tomar la medida, retirarla un poquito y cortarle en aproximadamente 1 centímetro. La cuestión es que me tiene que quedar espacio en este borde de abajo para que yo luego pueda coser con la máquina. Y así vamos a seguir. Y así voy a seguir con el resto de las bolsitas que preparé. Llego hasta ahí, retiro un poquito y corto más o menos 1 centímetro. Una vez que tengo embutidas todas las ballenas,
me voy a asegurar de llevarlas hasta arriba para poder sellar esta parte de abajo. De esta forma hemos terminado con la parte de la espalda. Ya tenemos nuestras ballenas embutidas. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la parte de adelante para aplicar la tela donde debemos coser los ganchitos. Para una de las partes donde vamos a coser los ganchitos, vamos a tomar un rectángulo que yo ya he planchado y he doblado a la mitad y lo tengo separado de esta forma. Sé que mi medida de adelante son 30 centímetros, pero antes de aplicarlo necesito hacer un pequeño pliegue de esta forma, que sea aproximadamente 1 centímetro, que me deje ese margen ahí, que va a ser la línea donde van a ir cosidos los ganchitos. Ya tengo el doblez listo y voy a coser. Tengo el doblez listo marcado, voy a coser, siempre teniendo en cuenta que me quede un buen margen hacia el borde del doblez. Una vez que ya lo tengo listo, voy a doblar y voy a coserlo, voy a cerrar acá arriba. Corto este excedente y lo puedo dar vuelta. Esto es lo que acabo de hacer. Cerré esta parte de arriba aquí. Hice este pequeño tabloncito de este lado y dejé este margencito para afuera. Ahora lo que voy a hacer es emparejar estas costuras. Ahora lo tengo listo y esto lo voy a aplicar sobre un lado. Primero voy a coser la parte de adentro. Una vez que he cosido la parte de adentro, voy a cortar este excedente, siempre dejando un margen para la costura que necesito hacer. Ahora lo que voy a hacer es darlo vuelta y cerrar aquí. Mi límite es la terminación del elástico. Y hago una costura recta. Ahora lo puedo dar vuelta y hacer la costura final de este lado. Lo que debo hacer simplemente es, respetando el margen de costura,
este margen y voy a ir haciendo mi costura, cerrando ya esta parte de este lado de la prendedura. Esto nos queda de esta forma. En esta línea es donde yo voy a coser los ganchitos. Para el otro extremo voy a necesitar una tirita que voy a coser directamente sin hacer ningún pliegue. Primero voy a cerrar el extremo superior. Lo voy a dar vuelta. Y esto lo voy a coser a este extremo. Este borde bien al borde del elástico. Una vez que lo cosí, voy a cortar el excedente y voy a cerrar la parte de abajo. Mi margen es la posición del elástico. Y ahora simplemente acomodamos las costuras y vamos a cerrar. Voy a hacer una costura en el medio para marcar la línea de donde van a ir cosidos los ganchitos. Continuando con el proceso de la faja, ya tenemos lista toda la parte de atrás con nuestras ballenas ya embutidas. Ya tenemos lista la parte de adelante donde vamos a colocar los ganchitos de un lado y del otro. Lo siguiente es hacer un par de bolsitas de ambos lados para colocar otras ballenas. Para coser la bolsita en mis marcas, lo que voy a hacer es con una tirita lo suficientemente ancha para embolsar la ballena es primero coser esta punta. Voy a dar la vuelta, que la costura me quede del lado de adentro. Y estos dos márgenes los voy a coser al borde. Ambas tiritas juntas en el margen y voy a coserlas. Al final simplemente voy a cortar el excedente, voy a doblar respetando el ruedo, el margen de la parte de abajo.
Esta misma pestañita que me ha quedado aquí la voy a traer para este lado y voy a asegurar esta costura de la punta. Y luego la voy a llevar bien para un costado y voy a coser el otro extremo. Tengo lista la bolsita para la ballena. Voy a embutir la ballena. Llego ahí, retiro un poquito y voy a cortar, dejando el margen para poder coser esta parte a máquina. Y así me queda la ballena embutida. Voy a repetir esta operación en las siguientes marcas. Cosidas ya las 4 ballenas extra que le pusimos. Y nos queda de esta forma. Del lado del derecho se ve así la costura y del lado de adentro se ven nuestras ballenas. Y lo último que nos queda es coser los ganchitos. Voy a marcar la posición de cada ganchito cada 2 centímetros. Primero voy a colocar los ganchitos en britas. Estos son los que voy a coser primero. Y los voy a coser a máquina, no los voy a coser a mano. Cosidos todos los ganchitos a máquina. Este proceso te lo voy a explicar en otro video. Así queda del lado del frente, bien prolijito. Y así queda del lado de adentro. De este lado nos queda de esta forma. Y miren qué prolijidad se ve de este otro lado. Lista nuestra faja. Esta faja.